por muchísimo menos de lo que está conociéndose acerca de la corruptela macrista, durante el gobierno anterior se habría desatado una carnicería mediática de proporciones todavía más grandes que las que conocemos. No es el único caso, el único tema, pero el escándalo de los aportes truchos a la campaña del PRO en 2017 debiera llegar a niveles estratosféricos, y por el momento solo lo detiene justamente el abominable muro de protección que ejerce la maquinaria de prensa oficial. Pueblos y ciudades de todo el país, pero en particular de la provincia de Buenos Aires, registran día a día, bien que en sus medios alternativos de alcance corto, las denuncias de ciudadanos a quienes el macrismo usó para lavar financiamiento ilegal. Este jueves de ayer, ya cercada a duras penas por un requerimiento periodístico, la gobernadora Vidal dio una respuesta evasiva que, como de costumbre, se centró en los orígenes kirchneristas de la denuncia. Y casi enseguida fue destapado que la propia Vidal impulsó la candidatura a contadora general bonaerense de María Fernanda Inza, quien aparece como una de las principales denunciadas en el episodio. Episodio suena escaso también. Y de allí el título óptimo, creo, de página, colocando al tema y a la nota de Granowski en su portada de ayer, con Vidal pone la trucha. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, Macri y sus voceros, que ya no todos, ni de lejos, continúan hablando del glamoroso porvenir argentino gracias a la reducción del déficit fiscal. El miércoles pasado, en la sección La Ventana también del diario, una sección dedicada semanalmente al mundo de los medios y la comunicación, el investigador Manuel Barrientos trazó un paralelo entre la metodología de los reality y talent shows, con sus mecanismos de descarte, y la lógica política del oficialismo, que nos pareció muy interesante. Barrientos toma el comunicado de los directivos de Telam, hay buenas noticias, parece ser con eso desde ayer, el comunicado donde dice que en el camino de modernizar y profesionalizar la empresa, y luego de una minuciosa evaluación en cada área, hemos decidido desvincular a empleados que no responden al perfil que buscamos para una agencia pública de noticias que debe avanzar hacia un mejor y eficaz funcionamiento. Esto es, señora el autor, el descarte en nombre de la técnica. Más redondeado, el inobjetable saber técnico de los CEO reconvertidos en funcionarios. Efectuado a título de el futuro, que enorgullece y a la vez atemoriza a los que quedan en pie, para el gobierno parece la única forma de atraer al poder económico global. El crecimiento está allí, adelante, pero siempre un poco más lejos, siempre un poco más lejos. Es eternamente propensa, nunca es presente. Tan es así, puede agregarse si se retoma el símbolo del caso Telam, que los trabajadores a quienes no despidieron a mansalva recibieron, les recuerdo, una nota de bienvenida a la nueva agencia. Y volviendo, Barrientos remata con un párrafo en el que, para mi gusto, combinan lo impecable del estilo y lo demoledor de la lógica. A diferencia de los años 90, a diferencia de Menem, el macrismo no ofrece tan siquiera la teoría del derrame. La nueva utopía es más cruenta, promete la del descarte, promete que al ir descartando más y más comensales, la porción de torta que comeremos será más grande. Es la teoría del descarte, cuantos menos seamos los privilegiados que quedemos en pie,
más tendremos para repartirnos. El riesgo evidente es que cada vez también quedarán menos y menos manos que contribuyan a elaborar la torta, a la elaboración de la torta. Una de las preguntas, que probablemente sea la central, consiste en si la evidencia de tal riesgo, en rigor más que eso, porque se trata del iceberg, a la vista, inevitable, salvo para los pasajeros de primera clase, si la evidencia de tal riesgo, decíamos, podrá ser amortiguada por las grandes mayorías, o afinando. Si la dirigencia del peronismo que coquetea con Macri, en cabeza de algunos gobernadores más el CEO del Senado, Miguel Ángel Pichetto, más el líbero del opoficialismo, Sergio Massa, más la legión de regentes administrativos pueblerinos, extorsionados desde Casa Rosada con la desafectación de fondos y quieren evitar incendios, descubrirán como altamente posible que el viento de frente también los va a arrastrar a ellos. Y en lugar decisivo, ese aspecto toca con lo inadmisible de pretender que Cristina quede afuera de todo acuerdo en condiciones de enfrentar a la pesadilla macrista. Como tantas otras cosas respecto de un modelo cuyos únicos pies y cabeza son la bomba del endeudamiento sin fin, para satisfacer los negociados del bloque dominante, debería ser increíble que subsistan sobrevivientes del verso de la pesada herencia. O peor, que siga habiendo quienes creen en el honestismo macrista. Pero no es insólito. Miren, aún las encuestas de consultoras que abrevan en lo que genéricamente podría denominarse el escenario opositor, reconocen que la imagen positiva y o intención de voto oficialista al macrismo ronda entre 30, 35 hasta 40%. El significado de esos números, todavía favorables al gobierno, aunque en declive permanente, implica algunas o varias deducciones a la vez. No poder creer haberse equivocado tanto, no asimilarlo, no existir figura ni programa de salvación nacional, llamémosle, que despierte expectativas alentadoras. Por el momento, lo que hay es acumulación de indicios. Excepto por la banca multinacional y el complejo agroexportador, a pesar de sus contradicciones interbloque, fíjense, por fuera de los habituales, ya casi no quedan sectores sin quejarse, sin denunciar, sin mostrarse alarmados. Todos. Y eso incluye a la notablemente aumentada cantidad de periodistas del oficialismo que abandonan el barco, sin juzgar cuál será la imagen que les devuelve el espejo, más los intentos desesperados, ostensibles seguros, del aparato mediático por concentrar atención en temas tan relevantes para el déficit fiscal como el ajuste de los vuelos de funcionarios en clase ejecutiva, el achicamiento de la flota de autos oficiales, o los catering de recepciones públicas con sanguchitos de paleta en reemplazo de canapés sofisticados. Financian la catástrofe de la cuenta corriente con mayor endeudamiento en dólares, y Nicolás Dujovne, que tenía declarada su mansión como terreno baldío, que mantiene su plata en el exterior para dar confianza, y que remitió a su vida privada la proveniencia de lo que blanqueó, anuncia anteayer, con idéntica cara de piedra, que la necesidad de recorte de gasto para 2019 será 80.000 millones de pesos más que lo estimado. Dujovne habló solo de gasto y nunca de recaudación. Si hablara de recaudación, explicitaría que el gobierno no tiene la más mínima ocurrencia de afectar el más mínimo ingreso de sus socios. Está explicado de sobra, en verdad, para cualquiera que haga el esfuerzo de entender lo obvio. La crisis es indetenible, y a falta de articulación en el espacio opositor, donde cuenta el inestimable colaboracionismo de la cúpula de la CGT, se empuja sola.
Si los exabruptos de la doctora Carrió deben ser tomados como de quien vienen, al punto de que sus asociados radicales ya la definieron en texto orgánico, cual una mera estandapera, los signos que parten de la alianza gobernante revelan una sombra de un paso que otrora era Cocorito. Esta semana, nada menos que Gerardo Morales, ese capanga, ese gobernador cuya provincia fue y es el laboratorio de pisoteo del derecho y de represión a escala salvaje, Gerardo Morales, gente, acaba de decir que el estadio económico no satisface ni lo que se esperaba, ni lo que puede aguardar el actual equipazo oficial. Y agregó que no debe exigírseles a las provincias acelerar el ajuste. Tarde piaste, pero es un fuerte indicativo de que las críticas intestinas a Macri ya no circulan en voz baja, ni siquiera desde sus aliados más estrechos. En estas horas, Heller en un rato va a hablar de esto, en estas horas y ante la llegada próxima de una misión del fondo comandada por la mismísima Lagarde, las factorías periodísticas de Casa Rosada, y esto está ratificado en los títulos de portada de los diarios de hoy, divulgaron que el organismo, que el fondo presenta serias dudas sobre la gobernabilidad macrista. Y tienen razón. No se requiere ciencia alguna para detectar que el fondo conoce perfectamente los efectos de sus medicinas.